Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a iniciar la materia de mecánica de suelos aplicada. Iniciaremos la unidad 5 que se titula Empuje de tierras. Y para esto iniciaremos con el primer tema que se titula Clasificación de los elementos de retención. En esta unidad vamos a tratar el importante tema de la determinación de presiones que la tierra ejerce sobre los elementos de retención encargados de soportarla. Y para iniciar hay que tener en cuenta que la actual ingeniería usa generalmente dos tipos de elementos de soporte, los rígidos y los flexibles. Los primeros serán denominados aquí genéricamente muros y los segundos tablestacas. Los muros se construyen generalmente de mampostería de concreto, simple o reforzado. Las tablestacas suelen ser de acero. Aparte también debemos de considerar el estudio de ademes, que pueden ser de madera o metálicos, en cortes y excavaciones. Un muro diseñado con el propósito de mantener una diferencia en los niveles del suelo de dos de sus lados se llama de retención. La tierra que produce el mayor nivel se llama relleno y es el elemento generador de presión. Este tipo de muros constituyen un muy importante grupo de elementos de soporte. En las figuras que se muestran en pantalla podemos ver la nomenclatura usual en muros de retención y los principales usos de estos. El primer intento para calcular la presión de tierra sobre elementos de soporte con metodología científica fue realizado por Coulomb sobre la hipótesis de que la tierra es compresible, que su deformación antes de la falla es despreciable y que la falla ocurre a lo largo de superficies planas de deslizamiento. La resistencia al esfuerzo cortante del suelo fue, naturalmente, interpretada por Coulomb por medio de su propia ecuación. Las teorías y métodos de cálculo expuestos por Coulomb atrajeron gran atención de parte de todos los ingenieros cuyas prácticas, hasta entonces ciegamente empíricas, frecuentemente culminaban en fracasos, y desde entonces su influencia ha sido notoria en el campo teórico, inclusive hasta nuestros días. Ahora pasaremos a ver los estados clásicos de equilibrio. Consideremos entonces un elemento de suelo de altura dz, situado a una profundidad z en el interior de un semiespacio de suelo en reposo, es decir, sin que se permita ningún desplazamiento a partir de un estado natural, que es lo que en lo sucesivo se entenderá por reposo, como vemos en la imagen. En tales condiciones, la presión vertical actuante sobre la estructura del elemento es igual a gamma z, como podemos ver en la pantalla, donde gamma es el peso específico correspondiente al estado en que se encuentra el medio. Bajo la presión vertical actuante, el elemento de suelo se presiona lateralmente, originando así un esfuerzo horizontal, pH, que con base en la experiencia se ha aceptado como directamente proporcional a PB. La constante de proporcionalidad entre PB y pH se denomina coeficiente de presión de tierra en reposo y es la que está expresada por K0, y sus valores han sido obtenidos experimentalmente en laboratorio y en el campo, observándose que para suelos granulares sin pinos oscila entre 0.4 y 0.8. El primer valor corresponde a arenas sueltas y el segundo a arenas intensamente apisonadas. Una arena natural compacta suele tener un K0 del orden de 0.5. Si se representa en el diagrama de Moore el círculo correspondiente al estado de esfuerzo descrito para el elemento mencionado, se obtendrá un círculo tal como el número 1, que evidentemente no es de falla. A partir de estas condiciones de esfuerzo en reposo se puede llegar a la falla por dos caminos de interés práctico. El primero consistirá en disminuir el esfuerzo horizontal, manteniendo el vertical constante. Se llega así al círculo 2 de falla, con un esfuerzo principal menor, sigma 3 igual a Ka por gamma z, donde Ka se denomina coeficiente de presión activa de tierras. Nótese que este esfuerzo sigma 3 corresponde en este círculo a la presión horizontal, pues por hipótesis el esfuerzo principal mayor correspondiente es gamma z, la presión vertical debido al peso del suelo sobreyaciente sobre el elemento. El segundo camino para llevar a la falla al elemento en estudio consistirá en tomar al esfuerzo gamma z como el principal menor, aumentando por consiguiente ahora la presión horizontal para llegar a un valor Kp gamma z tal que el círculo resultante sea tangente a la línea de falla. El valor Kp recibe el nombre de coeficiente de presión pasiva de tierras. Las dos posibilidades anteriores son las únicas de interés práctico para llevar a estados de falla a partir del de reposo, puesto que respetan el valor gamma z de la presión vertical, que es una condición natural del problema, por lo menos en un primer análisis simplificado.
De acuerdo con Rankine, se dirá que un suelo está en estado plástico cuando se encuentra en estado de falla incipiente generalizado. Así, de acuerdo con lo anterior, caben dos estados plásticos prácticos: el que se tiene cuando el esfuerzo horizontal alcanza el valor mínimo K gamma z y el que ocurre cuando dicha presión llega al valor máximo Kp gamma z. Estos estados se denominan respectivamente activo y pasivo. En el estado plástico activo, evidentemente tendremos la ecuación que se muestra en pantalla, en donde nuestra presión horizontal sobre nuestra presión vertical será igual a los esfuerzos presentados en el círculo 3 sobre el círculo 1, que será igual a 1 sobre nuestra normal de falla. Se ve entonces que nuestro coeficiente de fricción activa de tierras se calcula como 1 entre la normal de falla, o la tangente cuadrada de 45 grados menos el ángulo de falla sobre 2. Análogamente, en el estado plástico pasivo se tendrá la ecuación respectiva que se muestra en pantalla, y nuestro coeficiente pasivo de tierras se calculará con la expresión que vemos en pantalla, en donde notamos que, a diferencia de nuestro coeficiente activo, en este nuestra normal de falla entra directamente. El ángulo, en lugar de restarse, se suma. Ahora consideremos un muro cuyo relleno se supone originalmente en reposo. Dicho muro podrá físicamente ser llevado a la falla de dos maneras: una por empuje del relleno, cediendo la estructura hacia su frente, y otra por acción de algún empuje exterior, incrustándose el muro en el relleno y deformándose hacia su espalda. Rankine pensó que, bajo el empuje del relleno, el muro cede y se desplaza, disminuyendo la presión del relleno a valores abajo del correspondiente al reposo. Esto haría que la masa del suelo desarrolle su capacidad de autosustentación por medio de los esfuerzos cortantes generados. Si el muro cede lo suficiente, la presión horizontal puede llegar a ser la activa, valor mínimo que no puede disminuirse aun cuando el muro ceda más a partir del instante de su aparición. Así, podrá razonarse que, con tal de proyectar un muro para resistir la presión activa, se garantizaría su estabilidad, siempre y cuando el muro pudiese ceder lo suficiente como para que se desarrolle en última instancia dicha presión activa. Análogamente, se podría razonar para el caso en el que el muro se desplace hacia su respaldo bajo una fuerza exterior suficiente como para que llegue a desarrollarse la presión pasiva, en cuyo caso podrá diseñarse la estructura contando con la máxima resistencia del suelo. Aplicando los conceptos vistos en la materia de mecánica de suelos del semestre anterior, puede llegar a determinarse la inclinación de las líneas de influencia de una masa de suelo sujeta a cualquiera de los dos estados plásticos aquí analizados. En efecto, según se vio, en un elemento de suelo sujeto a un esfuerzo principal mayor vertical, sigma 1, y a un menor horizontal, sigma 3, la línea de influencia se presenta a un ángulo de 45 grados más el ángulo de falla sobre 2 respecto a la dirección del esfuerzo principal menor. Supuesta válida la hipótesis de falla de Moore-Coulomb. En la figura se muestran las líneas de influencia obtenidas en cada caso. La obtención se explica en los croquis que aparecen en la parte superior. Debe notarse cuidadosamente que las fórmulas expuestas valen solo para el caso en que la superficie del relleno de tierra sea horizontal y el parámetro del muro vertical. Para superficie de relleno en plano inclinado, se analizarán los estados de equilibrio plásticos en temas posteriores. Y con esta aclaración acabamos este tema y culminamos este video. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.